Ya estamos en la quinta generación de estos mini ordenadores. Las Raspberry Pi son dispositivos al aire, completamente desnudos, que incluyen todos los componentes necesarios para funcionar como un PC completo, pero manteniendo un bajísimo consumo energético y con un procesador similar al que utilizamos en nuestros móviles. En este canal hemos probado varias generaciones. De hecho, la última que os traje era la Raspberry Pi 4. Esta ha cosechado millones de ventas a lo largo del planeta desde que se lanzara en 2019. Así que para adaptarse a los nuevos avances tecnológicos, el año pasado nos presentaron esta Raspberry Pi 5, que mejora la anterior en diversos apartados. En primer lugar, al procesador le han subido la frecuencia hasta los 2,4 GHz y le han actualizado los núcleos. Tiene mejores conexiones físicas y más posible velocidad en la memoria interna que debemos usar. En pantalla tenéis los datos más técnicos por si os interesa. Este nuevo dispositivo, debido a su popularidad, se puede adquirir en multitud de tiendas, pero yo lo he conseguido en AliExpress por menos de 150 € en su versión de 8 GB de RAM, una carcasa, un pequeño ventilador para que ayude a su refrigeración y el adaptador de corriente. Además de esto, me he hecho con una tarjeta microSD para usarla como memoria interna del mini ordenador, ya que este no incluye nada de memoria. Eso sí, podríamos utilizar incluso un SSD, que es más duradero y fiable, pero hay que comprar un adaptador como el que os muestro en pantalla. Este se puede usar porque la nueva Raspberry tiene la conexión que os marco, que realmente es un PCI Express con el que no contábamos en generaciones pasadas. Con lo que sí que contábamos anteriormente, a pesar de no tener PCI Express, es con un montonazo de accesorios disponibles para comprar, sobre todo de carcasas para tener la Raspberry más protegida o refrigerada. Sin embargo, os tengo que dar malas noticias. Las carcasas antiguas no nos van a servir para el nuevo modelo. Fijaos que aunque son prácticamente calcadas las placas en tamaño, la distribución de algunas conexiones es distinta. Por ejemplo, el puerto de Ethernet está invertido. Eso ya es suficiente para que no encajen los estuches o carcasas. Es una pena, me hubiese gustado que mantuviesen la compatibilidad. Aunque hay otras decisiones que me parecen muy acertadas. Por ejemplo, ahora tenemos un conector exclusivo e independiente para ventiladores, al estilo de las placas bases tradicionales de ordenadores. De hecho, yo lo he utilizado para conectar el disipador más ventilador oficial que me vino en el pack. De esta forma, ayudaré a que los chips estén más fresquitos cuando les dé caña. Otra característica que casi hace que se me salten las lágrimas ha sido el botón de encendido. Antes no lo había en la placa y se podía añadir uno externamente vinculándolo al adaptador de corriente, pero no me parece la solución más sensata. Ahora ya lo tenemos físicamente en la Raspberry, lo que me parece lógico y normal. Aunque claro, este botón está muy bien siempre y cuando haya un sistema operativo que cargar, y yo de momento no tengo nada. Por ello, para ponerlo en marcha necesito el adaptador de corriente que, como os dije, me venía en el pack, pero ojito que no me incluyó la conexión europea, así que tengo que utilizar un adaptador. Y por otro lado, en la tarjeta microSD tengo que añadir algún sistema. Hay multitud de ellos, pero existe uno que es el oficial, el que saca el fabricante para la placa. Se denomina Raspberry Pi OS. Este se obtiene de la web de la marca y es muy sencillo de preparar. Desde nuestro ordenador, por ejemplo con Windows, descargamos un programita gratuito y con él le decimos la placa que tenemos, el sistema que queremos, que en este caso es el oficial, elegimos la tarjeta que habremos conectado al ordenador y procedemos a que él haga toda la magia de añadir el sistema a la microSD para que se pueda arrancar. Después, obviamente, hay que colocar en la ranura que tiene la Raspberry la tarjeta, conectar el adaptador de corriente al puerto USB tipo C, enchufar la plaquita por micro HDMI a un puerto HDMI de un televisor o monitor, dar al botón de encendido y esperar a que cargue todo. Lo que se nos abrirá es un sistema operativo basado en Linux totalmente funcional, y cuando digo totalmente funcional es que podemos hasta trabajar con él, porque tenemos aplicaciones para casi todo, desde ofimática, juegos, correo hasta navegación web o reproducción de contenido multimedia. Lógicamente esto no es nuevo, llevamos años pudiéndolo hacer con las generaciones pasadas, pero ahora el rendimiento es superior. En teoría entre 2 o 3 veces más que las anteriores placas. Para ilustrarlo, aquí tenéis los resultados en forma de gráfico de un test, digamos que relativamente sencillo, que calcula números primos, un problema matemático difícil que requiere de muchos cálculos. Así que quien calcule más números en el mismo intervalo se supone que es mejor. No llegamos exactamente, según este test, al doble de mejora, pero nos acercamos y es más que evidente que la CPU de la Pi 5 está en un escalón por encima. Eso sí, en otras pruebas que he hecho, como la compresión de ficheros, sí que he notado una mejora mayor. En este caso concreto, cuantos menos segundos tardemos, mejor. El eje vertical de la izquierda del gráfico indica el número de segundos y, como veis, la Pi 5 es significativamente más rápida, tanto en multinúcleo como en un solo núcleo.
El problema, entre comillas, de tener más potencia es que la placa va a gastar algo más de energía que antes, aunque siguen siendo consumos totalmente ridículos. Ahora mismo está reproduciendo un vídeo en YouTube en resolución 1080 a 60 fotogramas por segundo y estos son los vatios que está tragando. Menos de 7, es decir, que hay bombillas LED en el mercado que gastan más. Así que este tipo de placas son las reinas para proyectos donde necesitas tener un ordenador encendido todo el día sin que la factura de la luz se dispare, aunque no solo sirven para eso, muchas personas las utilizan para proyectos de electrónica porque cuentan con 40 pines de entrada y salida que os marco donde se pueden conectar sensores, pequeños motores, actuadores, etcétera, etcétera. Además, como ya os he adelantado, hay muchísimos sistemas disponibles para las Raspberries. Al ser tan populares, los desarrolladores se animan y hay un montonazo de proyectos. De hecho, para que veáis que esto es tangible y real, os voy a mencionar 5 sistemas curiosos que podríamos instalar en nuestra Raspberry Pi 5 en la actualidad. El primero, Home Assistant. Este es un sistema de automatización del hogar. Con él, sin pasar por servidores de grandes empresas como Amazon o Google, puedes controlar prácticamente toda la domótica de tu casa. La Raspberry se convierte en tu servidor domótico donde se vinculan todos los dispositivos. Otro proyecto chulo es Pi VPN. Nuevamente, nuestra plaquita se transforma en un servidor, pero en esta ocasión de VPN, es decir que a través de ella nos conectamos a internet y a nuestra red de forma segura y encriptada, aunque estemos en cualquier parte del mundo, de tal modo que podemos proteger nuestra privacidad cuando estemos en redes públicas, hoteles, eventos, etcétera, etcétera. Este otro sistema se llama Open Media Vault y lo que hace es convertir a la Raspberry en un servidor de almacenamiento en red, un NAS, es decir que podemos conectar a la Raspberry memorias como discos duros y compartir en nuestra red ese almacenamiento. Kodi o LibreELEC es un sistema archiconocido que convierte a nuestro mini ordenador en un centro multimedia donde reproducir películas, series, etcétera, etcétera, muy usado y famoso. Y por último, si tenemos impresoras 3D por casa, existe Octoprint, que es un sistema que nos permite gestionar remotamente nuestras máquinas de impresión. Bien configurado nos dejará ver las temperaturas, iniciar impresiones, con una cámara previsualizar el estado en tiempo real, etcétera, etcétera. Es decir, que aparte de los sistemas operativos de escritorio clásicos como Linux e incluso alguna versión de Windows, veis que tenemos opciones muy curiosas y útiles. Es más, me he hecho en esta micro SD con un centro de videojuegos que se llama Batocera. En él podemos disfrutar de miles de juegos clásicos de consolas antiguas como la Mega Drive, la NES, Neo Geo o Dreamcast. La Raspberry Pi 5, al tener más potencia que las generaciones anteriores, nos puede mover hasta algunos juegos de PlayStation 2, pero obviamente no es la placa de este tipo más potente del mercado para la emulación. Hay alternativas más solventes, desde mini PCs hasta la Orange Pi 5 Pro, que es una competidora directa de la Raspberry. Eso sí, algo menos conocida y digamos que con menos soporte. En resumen, lo más destacable y por lo que mucha gente quiere una Raspberry es por su comunidad. Como habéis podido ver, hay muchísimo proyecto alrededor de ella a pesar de no ser lo más potente del mercado. Eso sí, si os vais a comprar alguna placa Raspberry, que sepáis que os tiene que gustar el cacharreo, invertir tiempo investigando, leyendo tutoriales o probando diversas configuraciones. No es un mini ordenador que te llega a casa ya preconfigurado. Tienes que toquetearlo para ponerlo en marcha, hay que invertir horas para dejarlo a punto y es algo que te tiene que gustar. Si no, vas a guardar esta placa en un cajón y no la volverás a usar. Ahora me gustaría que vosotros participéis y que me digáis si tenéis o no una Raspberry y en caso de que sea así la respuesta, comentadme para qué la utilizáis. Me interesa muchísimo saberlo. Por cierto, antes de iros tenéis 2 vídeos en pantalla que os pueden gustar mucho. Nos vemos en el siguiente.